¿Y si les dijera que miles de millones de agujeros negros atraviesan la Tierra ahora mismo? Un telescopio de miles de millones de dólares cuestionó la teoría principal sobre el origen del universo, y que en nuestra galaxia ya se han encontrado sistemas donde varios planetas podrían ser habitables. Suena como ciencia ficción, pero estos son datos reales de la ciencia moderna. En este video analizamos qué ocurriría si un agujero negro surgiera cerca de la Tierra. ¿Por qué los hallazgos de James Webb sorprendieron a los astrofísicos? ¿Y qué tan cerca estamos de responder la pregunta principal? ¿Estamos solos en el universo? Una vez, el famoso astrofísico Neil deGrasse Tyson dijo con entusiasmo que si un agujero negro nos visita, el sistema solar tendrá un mal día. No hay nada peor que poder desintegrarse hasta los átomos. Pensamos que los agujeros negros están muy lejos en otras partes del universo. Pero ¿qué pasaría si uno de ellos literalmente apareciera en nuestra puerta? ¿Qué ocurriría si un invitado no deseado de 1 milímetro se acercara a la Tierra? Los físicos se hicieron una pregunta similar en 2008 cuando se puso en marcha el Gran Colisionador de Hadrones. En ese entonces, muchos científicos, entre ellos Stephen Hawking, temían que este gran invento de la humanidad pudiera crear numerosos agujeros negros microscópicos que absorberían todo a su alrededor y desapareceríamos para siempre. Además, estos no son los únicos problemas señalados y previstos por los opositores al colisionador. Sin embargo, desde entonces han pasado más de 10 años. Si estás viendo este video, eso significa que el Gran Colisionador de Hadrones funciona tranquilamente por sí solo y no crea ningún peligro capaz de destruir la Tierra. O solo por ahora. Para crear un mini agujero negro se requiere 10 a la 15 veces más energía que la que soporta el Gran Colisionador de Hadrones. Pero después, aunque logremos usar tanta energía para crear un microagujero negro, tendríamos que trabajar la cuarta dimensión del espacio, la cual en este contexto no está bien estudiada ni comprendida. Pero supongamos que, milagrosamente, logramos crear un agujero negro microscópico en nuestro limitado y miserable mundo 3D. Decepcionaré a quienes esperan el apocalipsis. Eso se pospondrá un tiempo. En este caso, el mini agujero negro probablemente se evaporará de inmediato por la radiación de Hawking, porque los agujeros negros no solo absorben, también liberan energía. El Gran Colisionador de Hadrones no es una amenaza para nosotros. Mientras no aprendamos a usar mucha energía y el agujero se evapore, o investiguemos la cuarta dimensión. Sin embargo, los agujeros negros microscópicos pueden formarse incluso sin el Gran Colisionador de Hadrones. Miles de millones de agujeros negros atraviesan nuestro planeta. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Estamos condenados? La Tierra será despedazada pronto por objetos cósmicos misteriosos. Relájense, no es tan mal, al menos por ahora. Nuestro ejército de millones de agujeros negros ha atacado nuestro planeta natal por miles de millones de años. La masa de absorción individual de un agujero negro puede ser de hasta 100 toneladas, pero su tamaño no supera al de un átomo. Un diámetro pequeño produce un horizonte de sucesos reducido, una línea imaginaria donde se curvan espacio y tiempo. La materia es absorbida y desgarrada en átomos. Por eso, un mini agujero negro no puede absorber ni bacterias en la mesa. Aunque empiece a alimentarse de nuestro planeta, eso tomaría mucho tiempo. De hecho, miles de millones de años. Para ese entonces, probablemente la humanidad ya se habrá extinguido. De lo contrario, habría encontrado otro lugar en el universo para vivir. Pero hay algo más. Si el diámetro de un mini agujero negro aumenta hasta un tamaño visible a simple vista, los acontecimientos serán completamente diferentes. No vamos a confundirlos con cálculos complicados de la física avanzada.
Según los cálculos, un agujero negro de 1 milímetro tendría más de 5 masas lunares, equivalente al 11% de la masa terrestre. La influencia de un agujero negro depende de su ubicación, en la superficie terrestre, en el centro del planeta o en el cuarto del chico que odias. Supongamos que el monstruo negro del tamaño de 1 milímetro está ubicado en la superficie de la Tierra. La esfera de influencia del agujero negro es de aproximadamente 1/3 del radio de la Tierra, unas 1320 millas, lo que provocará un aumento notable de la gravedad total de la Tierra, lo que a su vez afectará la órbita de la Luna. Se desviará de su curso actual y comenzará a moverse en una órbita elíptica. Pero si la Luna solo cambia su curso y sobrevive, a nosotros y a toda la materia que se encuentre en las inmediaciones de ese monstruo, nos espera otro destino aún más terrible. Si estuviéramos cerca, nos destrozaría en pedazos, y pasará tan rápido que no tendremos tiempo de parpadear. Al instalarse con nosotros, el agujero negro irá al centro de la Tierra y nada ni nadie podrá detenerlo. Sin obstáculos, podría llegar al centro de la Tierra en 42 minutos devorándolo todo. El monstruo insaciable cruzará el núcleo y llegará al otro lado de la superficie en aproximadamente el mismo tiempo. Pero el agujero negro no se detendrá. Si su velocidad relativa es de al menos 12 kilómetros por segundo, girará alrededor de la Tierra junto con su esfera de influencia gravitacional. Con cada vuelta, la Tierra pierde su masa. Así, el agujero negro inició su festín, devorando la corteza y perforando casi todo el manto. Esto implica nuestra destrucción total y la de toda la vida en la Tierra. Antes de devorar la vida, el agujero negro suaviza las esquinas para que sea más fácil comer. Así, el gas se enrollará en una espiral gravitacional, como el azúcar al hacer algodón de azúcar. Nuestro planeta sería solo un disco destrozado de roca caliente. El disco generado producirá mucho calor. Se espera que tenga una temperatura de unos 6000 Kelvin, como el núcleo de la Tierra o la superficie del Sol. El disco emitirá como si resaltara un agujero negro. Sería un espectáculo asombroso y al mismo tiempo aterrador, porque el agujero negro, como un vampiro, absorbería la energía del planeta. Los científicos estiman que el monstruo cósmico tardaría 5.000 millones de años en devorar la Tierra. En ese periodo la masa terrestre crecerá mucho. La forma del planeta cambiará y será irreconocible. Esto sería como la caída de Pompeya, destruida por lava ardiente pero a escala cósmica. En pocas horas, el hermoso y poblado planeta azul se volverá un lugar inhabitable, dominado por corteza destruida, lava y gases calientes. La desaparición de la Tierra no pasará desapercibida. El cinturón de asteroides será destruido, causando choques frecuentes en el sistema solar por 1 millón de años. Para completar el caos, no habría ningún lugar para la vida, que simplemente se volvería imposible. Por ahora, estos son solo terribles suposiciones y teorías, pero todavía están lejos de nosotros. De cualquier manera, dentro de 5.000 millones de años, la humanidad podría empezar a construir el Arca de Noé y mudarse a otro planeta. Y tal vez en otra galaxia, porque está lejos de ser un hecho que el sistema solar pueda sobrevivir tanto tiempo. Ahora puedes dejar que miles de millones de mini agujeros negros entren en ti sin miedo a que los átomos se destruyan, aunque se verá impresionante. ¿Te gusta salir de tu zona de confort? Puedes hacerlo sin cambiar de trabajo o mudarte. Tras la llegada del telescopio James Webb al espacio, la astrofísica ortodoxa está más cerca que nunca de un gran fracaso. Este instrumento óptico de última generación puede observar profundamente el universo, llegando a lugares donde ningún otro telescopio había llegado antes. ¿Qué observó James Webb a casi 14.000 millones de años luz en los orígenes del macrocosmos?
Sus primeros descubrimientos ya demostraron que el conocimiento habitual sobre las posibles variantes del origen de nuestro mundo es solo un coloso con pies de barro que está a punto de derrumbarse. Pero eso no da miedo. Quién sabe, tal vez sobre sus escombros surja una nueva teoría más creíble. Así que en las escuelas y universidades inevitablemente nos presentan las teorías aceptadas que supuestamente explican el origen de la humanidad o del universo en general. No es sorprendente, ya que este tema siempre será relevante. Basta recordar la ingeniosa teoría de Charles Darwin. Se dice que al final de su vida, al igual que Gogol, él tenía la intención de destruir todas sus obras, y ante todo, su gran trabajo, el origen de las especies, considerándolo absurdo. Algunos creen que esta historia es una leyenda urbana. Sea como sea, la catastrófica falta de base probatoria no ha impedido que los ministerios de todo tipo sigan incluyendo el darwinismo en los programas escolares y universitarios hasta el día de hoy. Ahora pasa algo similar con la teoría del Big Bang. Simplemente se está desmoronando y la culpa de esto la tiene el telescopio James Webb. ¿Qué es este legendario telescopio? James Webb no es un telescopio común como el de Galileo, sino un gran observatorio orbital infrarrojo. Tan solo su espejo tiene un diámetro de 6.5 metros. Este aparato colosal fue creado para buscar exoplanetas y discos protoplanetarios, estudiar mejor los mundos acuáticos, el sistema solar y sus pequeños cuerpos, y observar lo más lejos posible en el pasado para entender la razón de la existencia de todo. James Webb cumple su tarea excelentemente. Desde el verano de 2022, envía fotografías bastante nítidas de planetas potencialmente habitables, en los que hay agua y dióxido de carbono en la atmósfera, imágenes de gigantes gaseosos y nebulosas en cuyos brazos se forman protoestrellas. Pero el hallazgo más importante de este asombroso telescopio se relaciona con las galaxias. Ya sentó las bases para una futura revolución cosmológica. ¿Qué sabemos en general sobre las galaxias? Pueden ser elipses, espirales, parecer lentes o tener una barra. Algunas galaxias son demasiado pequeñas en comparación con otras, a estas se les llama enanas. También hay objetos que no encajan en ninguna clasificación. En resumen, es una familia diversa. Nosotros vivimos en la galaxia llamada Vía Láctea. Las galaxias son clave en la teoría del Big Bang. Se estima que surgieron al menos 5.000 millones de años tras la misteriosa detonación del punto de singularidad. Pero James Webb hizo dudar a los científicos. ¿Qué es la teoría del Big Bang si lo decimos en un lenguaje sencillo? Hace un siglo, astrónomos notaron que las estrellas se alejaban en distintas direcciones. ¿A qué conclusión llegaron? Algo debió haber dado un impulso significativo a este proceso. Con cálculos indirectos, los científicos concluyeron que hace unos 14.000 millones de años, de un punto de singularidad infinitamente pequeño y ardiente, surgió algo monstruoso. Como resultado, la materia comenzó a expandirse de manera incontrolable y aparecieron las primeras estrellas, compuestas principalmente de hidrógeno y helio. Después de miles de años, explotaron gradualmente, llenando el espacio con metales pesados obtenidos a través de la fusión nuclear, de los cuales, a su vez, se formaron estrellas de nueva generación. Los astros formaron galaxias, mientras el espacio seguía expandiéndose. Luego, este largo proceso se llamó teoría del Big Bang. ¿Pero es cierta? Todo en el universo evoluciona. Ya hablamos de la evolución estelar, pero también hay etapas de desarrollo en las galaxias. Si le creemos a los teóricos del Big Bang, durante los primeros miles de millones de años después de la aparición de nuestro universo, las galaxias simplemente no podían formarse, y menos de los conglomerados de varias estructuras. En las primeras galaxias, las estrellas solo podían estar formadas por hidrógeno, helio, litio y quizá berilio. Según los científicos, estos elementos surgieron de la nada durante el Big Bang. Pero James Webb destrozó por completo estas teorías. Logró llegar a los orígenes de la formación del universo. Vio algo muy distinto a lo esperado. A más de 13.000 millones de años luz, los científicos observaron galaxias maduras con alta metalicidad y muchas estrellas. Eso no podía ser, pero las pruebas fotográficas no mienten. ¿Qué significa esto? En resumen, o el universo es mucho más antiguo y el proceso de formación de estrellas ricas en metales y sus cúmulos ocurrió mucho antes,
o la teoría del Big Bang simplemente no resiste la crítica. Todo este tiempo creímos en una ilusión. Debemos observar más allá para verificar si estas afirmaciones son correctas, y aún así encontrar galaxias pioneras, esféricas o elípticas. En esencia, James Webb actualmente combina con éxito las funciones de un telescopio y una máquina del tiempo, con la que los escritores de ciencia ficción soñaron durante tanto tiempo. Su mirada se adentra cada vez más en el universo buscando la verdad cosmológica y hallando objetos que dejaron de existir hace mucho tiempo. Pero, ¿qué está destinado a encontrar en esa oscuridad más antigua que la antigüedad misma? Es evidente que en el cosmos hay muchos misterios que no siempre se ajustan a nuestras ideas. Pocos saben sobre lo que callan los astronautas que estuvieron en la Estación Espacial Internacional o pisaron la Luna. Quizá vieron algo que hizo que consideraran razonable cerrar la misión lunar por tiempo indefinido. No hablamos del efecto Solaris y sus alucinaciones, donde el universo se comunica con el ser humano, sino de otros eventos más reales. No hablaremos de teorías no verificadas, solo que algunos astronautas finalmente revelan fragmentos de información clasificada tras años. Por ejemplo, en 1977, George Leonard escribió un libro en el que incluyó fotografías de la NASA que muestran objetos extraños en la superficie de la Luna. El autor decía que las fotos eran reales y que el gobierno de Estados Unidos las ocultaba al público. ¿Qué clase de objetos eran esos? Ruinas de antiguas construcciones, quizá de una civilización desaparecida hace mucho. En 1996, representantes de la NASA dieron una conferencia de prensa sobre el tema y tuvieron que ofrecer una explicación extensa para evitar un escándalo. Regresemos a las galaxias antiguas y los extraños hallazgos de James Webb. Los astrónomos evolucionistas quedaron impactados por lo que envió el telescopio. Según la teoría ortodoxa, es imposible que las primeras galaxias estuvieran llenas de una cantidad tan enorme de estrellas, y además que tuvieran todos los elementos de la tabla periódica en su composición. Esto es similar a lo que ocurrió con el registro paleontológico que prueba la teoría de Darwin. Durante las excavaciones, los arqueólogos siempre encontraban huesos de animales y aves ya formados. Pero ¿dónde están los eslabones intermedios y las formas de transición que no se parecen a ningún ser en particular y que demuestran claramente el proceso de evolución de los organismos? Son extremadamente pocos, pero eso no representa ningún problema para los científicos. Si lo llevamos a la cosmología, ocurre igual con las galaxias. Nadie ha invalidado las etapas de la evolución estelar y galáctica, por eso los astrónomos ahora están desconcertados. Muchos no están seguros si se preguntan si hicieron algo bien. O todo lo que se creía cierto es solo una ficción. Parecería que es hora de convocar una conferencia mundial y descartar el modelo del Big Bang como teoría que no resistió la crítica. Nadie planea hacer eso. ¿Por qué? La teoría del Big Bang es la base. Si se destruye, colapsará el gran edificio construido durante años sobre esas ideas. Por eso, científicos de todo el mundo eligieron otro camino. Planean revisar algoritmos de formación estelar y procesos evolutivos que generan galaxias. Prefieren renunciar a una parte que perder el todo. Por supuesto, tras las evidencias del James Webb, los creacionistas reaccionaron de inmediato, reemplazando y desplazando a los evolucionistas. Representantes de esta doctrina creen firmemente que el universo y todo lo existente surgieron mediante un acto de creación. Lo creó un ser superinteligente llamado de distintas formas por las personas. ¿En qué pilares se basa la idea del Big Bang? Siempre se menciona el punto de singularidad sobre el cual incluso los físicos cuánticos tienen una idea vaga. ¿Cómo se puede imaginar o describir un objeto de densidad y temperatura infinitas? Por un lado, parece lógico. Una explosión necesita epicentro, pero noten una característica especial. Al observar galaxias desde la Tierra o su órbita, vemos que todas se alejan en distintas direcciones. ¿Entonces nuestro planeta es el centro del universo? ¿El lugar donde estaba ese punto de singularidad? Pero eso es absurdo. Como observador, si llegaras a otro planeta, verías lo mismo. Las galaxias también se alejarían de ti en varias direcciones. ¿Qué significa esto en la práctica? Si el Big Bang existió, probablemente no fue en un punto específico. El espacio mismo se expandió, literalmente cada uno de sus píxeles.
El profesor astrofísico de la Universidad de Oslo, Are Raklev, opina que llamar punto a la región donde empezó la expansión es solo una convención para facilitar la comprensión. Por eso no hay que tomarlo literalmente. ¿Qué otros supuestos son necesarios para que la teoría del Big Bang exista en un estado viable? Es una trivialidad, solo dos cosas hipotéticas: la energía oscura y una partícula llamada inflatón. Ambos componentes también están en la teoría y fantasías semicientíficas. Seguidores del Big Bang afirman que el inflatón causó la expansión instantánea del universo, ocurrida microsegundos tras el evento fundamental. Algunos astrofísicos piensan que el inflatón es el famoso bosón de Higgs, también llamado la partícula de Dios, que se buscó por años en el CERN, uno de los laboratorios de física de altas energías más grandes dedicado a la investigación nuclear. La energía oscura, sustancia hipotética, fue introducida en la fórmula matemática para explicar la aceleración de la expansión del universo. Entonces, ¿qué hay de verdadero y real en esta teoría? Analizando, la explosión no fue realmente una explosión, por lo que no tuvo epicentro ni se concentró en un punto específico. El inicio de la teoría del Big Bang es su punto más débil. El inflatón y la energía oscura son dos elementos artificiales añadidos para intentar crear una teoría coherente. Sin embargo, los científicos no le dan importancia a esto, pues consideran estos detalles insignificantes, ya que lo demás encaja en el esquema desarrollado. Entonces James Webb la destruyó por completo. Eso es solo cuestión de tiempo. Quizá no lo hayas pensado, pero en realidad, hasta hace poco, la humanidad no sabía si existían planetas fuera del sistema solar. Gracias a las tecnologías modernas, la situación ha cambiado mucho. Ahora conocemos 5.300 exoplanetas fuera de nuestro sistema solar, un campo enorme para la investigación. Al principio del estudio de los objetos fuera del sistema solar, primero descubrimos planetas grandes, gigantes gaseosos, y luego, con el tiempo y el desarrollo de la tecnología, pudimos observar exoplanetas que en muchos aspectos son similares a nuestro propio planeta. Actualmente se han descubierto alrededor de 50 de esos. Actualmente no conocemos muchos planetas en la zona de habitabilidad, donde en teoría podría surgir la vida. Sin embargo, la situación está cambiando. El espacio poco a poco nos está revelando sus misterios. Por eso es que se nos presentan cada vez más mundos donde potencialmente pueden aparecer organismos vivos. ¿Qué clase de mundos son estos? En la galaxia Vía Láctea hay pequeños sistemas con estrellas en el centro que se parecen mucho al Sol. Sin embargo, en estos sistemas es poco probable hallar un planeta habitable, ya que la mayoría de los objetos tienen temperaturas extremadamente altas. Si la estrella principal es más fría, la zona de habitabilidad está más cerca de ella. Y a una distancia de 23 años luz de nuestro planeta, en la constelación de Escorpio, se encuentra el sistema estelar Triple Gliese 667. Este sistema destaca porque en la zona de habitabilidad de una estrella de baja masa hay varios planetas rocosos donde podría surgir la vida. Es el primer sistema con esta característica. En Gliese 667 hay 3 estrellas en total. La más grande se llama GJ 667A y pertenece a las estrellas de la secuencia principal tipo K. El nivel de luminosidad de esta estrella es un 88% menor que el del Sol. A la vez, la masa de GJ 667A es el 73% de la del Sol. La segunda estrella es la enana naranja roja GJ 667b, también de tipo K, y el nivel de luminosidad de la estrella es un 95% menor. El tercer astro, que llamaron Gliese 667c, es de especial interés para nosotros. Pertenece a las enanas rojas tipo M, cuya masa es 1/3 de la masa del Sol. El nivel de luminosidad de esta estrella es muy bajo y representa un poco más del 1% de la luminosidad del Sol. Aunque parece una estrella tenue y fría, tiene muchos planetas. Al inicio de la investigación de Gliese 667c, se creía que solo había 3 exoplanetas. Con el tiempo, al procesar más información, se descubrió que hay 6 planetas.
Lo más interesante es que la mitad o más podrían ser aptos para la vida. Y aquí estamos hablando de 3 o 4 planetas. Solo piénsenlo. Estos planetas se llaman supertierras. Son planetas cuya masa es mucho menor que la de los gigantes gaseosos, Júpiter y Saturno, pero mayor que la de la Tierra. Una supertierra puede formar una capa atmosférica, lo que podría crear condiciones favorables para el surgimiento de organismos vivos. Los propios planetas se formaron principalmente de rocas, a veces con algunas mezclas de hielo. Nos detendremos con más detalle en la más cercana, Gliese 667c, un planeta llamado Gliese 667cb. Su periodo de rotación alrededor de su estrella es de 7 días. La masa del planeta supera en más de la mitad a la de la Tierra. La capa atmosférica de Gliese 667cb es muy densa y en la superficie hace mucho calor. La temperatura es de 200 grados Celsius. Los planetas donde potencialmente puede surgir la vida se encuentran a una mayor distancia de su estrella. Su masa es mayor que la de la Tierra. Después de Gliese 667cb sigue el planeta Gliese 667cc y se encuentra al inicio de la zona de habitabilidad. El planeta orbita su estrella en 28 días y su masa es casi 4 veces mayor que la de la Tierra, y su radio es casi el doble que el de la Tierra. El índice de similitud terrestre es 0.85 y ese valor es muy alto. Como la estrella Gliese 667cb es poco luminosa, su zona de habitabilidad está cerca. Eso es aproximadamente de 0.1 a 0.23 unidades astronómicas. Por ejemplo, la Tierra está ubicada a una distancia de 1 unidad astronómica de su estrella. Si el Sol fuera 10 veces más tenue, nuestra Tierra sería un glaciar completo. Gliese 667cc está a unas 0.12 unidades astronómicas de su estrella. Probablemente el planeta esté en acoplamiento de marea, es decir, siempre con un lado hacia su estrella. Esto tendrá un impacto significativo en el clima del exoplaneta, ya que habrá fuertes diferencias de temperatura entre las partes iluminadas y oscuras del planeta. A pesar de que la cantidad de luz que recibe Gliese 667cc es menor que la que recibe la Tierra, debido al rango de energía infrarroja, podría ser suficiente para que el clima sea más o menos cómodo para los organismos vivos. Al mismo tiempo, actualmente no sabemos si el exoplaneta tiene una capa atmosférica, y si resulta que la tiene, será necesario averiguar su grosor y densidad. Con estos datos podríamos estimar la temperatura superficial. Supongamos que la atmósfera de Gliese 667cc es igual a la de la Tierra. Eso ayudaría a suavizar las variaciones de temperatura por el acoplamiento de marea. Bueno, nada mal. Estando en el sistema estelar Gliese 667c, podrías ver tanto Gliese 667a como Gliese 667b. Aunque están a unas 230 unidades astronómicas de distancia, surgen problemas con la estrella principal del sistema. En Gliese 667c pueden presentarse potentes estallidos de radiación. Como el exoplaneta está cerca de su estrella, estos procesos pueden afectar negativamente la vida potencial. En Gliese 667, la probabilidad misma y el proceso de aparición de vida en el exoplaneta también están directamente influenciados por la masa del propio exoplaneta. Esto ocurre porque la masa determina la aceleración de la gravedad. Los planetas rocosos más masivos tendrán mayor aceleración gravitacional. Esto implica que habrá objetos más masivos en la superficie de un exoplaneta. Esto también aplica a la atmósfera. A mayor masa, mayor presión atmosférica. Y los organismos vivos, si es que alguna vez aparecen en Gliese 667cc o si ya han aparecido, probablemente no se parecerán a los de la Tierra, ya que se desarrollarán en condiciones completamente diferentes. Será un mundo totalmente nuevo y sorprendente. Hablemos también de otros planetas potencialmente habitables, específicamente sobre Gliese 667c y Gliese 667ccf. Están aún más lejos de su estrella, por lo que es lógico pensar que ahí no puede surgir la vida. No recibirían suficiente energía. Si la atmósfera de estos planetas es muy densa,
aumentan las posibilidades de que sean habitables, ya que el calor se retendría mucho más tiempo ahí. En general, es muy afortunado que hayamos encontrado un sistema con tantos planetas potencialmente habitables. En el sistema solar, solo la Tierra es habitable, pero aquí hay hasta 4 planetas. Detengámonos con más detalle en lo que realmente hace que un planeta sea apto para la aparición de organismos vivos. Primero, se necesita suficiente luz para crear un clima óptimo. Debemos calcular la distancia ideal del planeta para que reciba la cantidad adecuada de luz sin exceso ni falta. Determinamos la zona habitable, es decir, de hecho, 2 límites. En el sistema Gliese 667c, el límite más cercano de la zona habitable está a unos 0.126 unidades astronómicas. El límite más lejano está a 0.250 unidades astronómicas. En los exoplanetas ubicados justo en esa zona, también puede haber agua líquida, lo cual, por supuesto, también es importante para el surgimiento de la vida. Si el planeta está en el límite cercano, puede evaporarse el agua rápido y causar efecto invernadero. Si el objeto está en el límite lejano, su superficie puede cubrirse de hielo por completo. Por eso, en un asunto como la formación de planetas potencialmente habitables, se necesita un equilibrio. Al principio del video dijimos que en el sistema Gliese 667c hay 6 planetas. Sin embargo, en 2013, durante las investigaciones, se planteó la hipótesis de que en realidad hay 7 planetas. El posible séptimo planeta se llamó GJ667CH. Probablemente esté fuera de la zona habitable, más cerca de su estrella principal. Y eso significa que debido a las temperaturas excesivamente altas, no hay lugar para organismos vivos ahí. Aún así, nos quedan 3 o 4 exoplanetas potencialmente habitables en el sistema. Con el desarrollo de la tecnología, la aparición de telescopios potentes y sondas de investigación, se nos abren cada vez más oportunidades para estudiar el espacio. Estamos seguros de que aún nos esperan muchos sistemas planetarios con planetas habitables. ¿Y ustedes están de acuerdo con esto? ¿Y ustedes qué opinan? ¿Creen que hay vida en algún exoplaneta del sistema GJ667c?